Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo episodio de La Rampa. Creo que ya este sería nuestro sexto episodio, si no me equivoco, y no, estamos súper contentos de hacer un episodio más. Y bueno, para darles un pequeño anuncio, mi co-host Esteban hoy no está por algunos razones personales, pero esperemos que ya para la próxima ya esté con nosotros. Y bueno, para el tema de hoy tenemos un tema muy interesante e importante de que hablar que muchas personas de hecho no saben que está relacionado con la discapacidad, que es la neurodivergencia. Y aquí tengo a una invitada muy especial que es una muy hermosa persona que he conocido y si no, es mi pareja, Mariana Ramírez. Ujú. Hello, Hola, how are you? aquí con un poquito de alergia, lo lamento, mis disculpas, Todo bien pero todo aquí. bien. Ya, esperemos que, pero sí, va a sobrevivir. Vamos a sobrevivir. I believe in you. Y bueno, aquí Mari nos va a ayudar con hablar de este tema el día de hoy. Y bueno, hoy estoy tomando, como dice el timón, ¿verdad? Así que, pero no, todo va a salir bien. Aquí vamos a tener una conversación de este tema que va a ser interesante, espero que en serio les guste. Así que para hacer nuestra sección de apertura, vamos a tener nuestra sección de mindfulness. ¿Cómo se siente el día de hoy? Así en verdad. Bueno, con un poquito de sueño, como vos sabes. Ya. Yo trabajo de noche, eso también lo podemos hablar un poquito más adentrado en el episodio. Soy medio nocturna, así he sido toda la vida, entonces así terminé con mi horario laboral, salí a las 7 de la mañana, me alisté y aquí estamos. Pero aparte de eso, emocionada por estar en el podcast y hablar de este tema que es como muy cercano a mi corazón. Ya, ahí vamos a hablarles cómo surgió este tema que fue muy gracioso, de hecho. Mm, Y bueno, yo ya conozco que Mari esté así, porque bueno, como ya dijo, ella trabaja de noche y tiene como el horario invertido. Ella es el famoso night owl que dicen. Ajá. Pero bueno, yo el día de hoy me siento... hmm, ¿cómo me siento? De hecho, tengo calor, hace Mm, mucho calor. Aquí hace bastante calor. Bueno, por lo menos ya aquí tenemos un poco de aire acondicionado. Em, pero también me siento un poco cansada. Esta semana fue como un poco con mucho trabajo. Tenemos demasiado trabajo. Em, y bueno, ahí emocionalmente he estado sintiéndome un poco bajoneada. Pero igual ha sido por problemas de salud. Pero todo bien. Aquí estamos. Siempre me siento emocionada cuando venimos a grabar. Así que sí, vamos a empezar. Y bueno, fue muy gracioso cómo surgió este tema porque, bueno, Mari ya sabe todo el podcast y todo que yo le contaba y así, pero fue que un día estábamos como en una cafetería, algo así, y ella llega y me ujú. dice como, hey, ¿por qué no hablamos de neurodivergencia? Y sí, de hecho, Esteban y yo lo teníamos como apuntados en la lista. Pero no sabíamos exactamente como qué queríamos hablar, pero simplemente era como enfatizar un poco en eso porque aunque muchas personas no lo saben, la neurodivergencia también cuenta como discapacidad. Así que, y Mari es un vivo ejemplo de neurodivergencia que ella se identifica con eso, así que ella era como, hey, ¿por qué no voy yo y en el programa? Y yo dije, mira, es una muy buena idea. Así que creo que antes de empezar como para entrar al tema exactamente de neurodivergencia, porque no hablas un poco de usted, cuente un poco de su vida, el famoso upbringing, Ok. para que la gente la conozca. Bueno, entrando como un poquito en el tema, yo siempre, bueno, soy de Tibás de toda la vida, mi familia es más del campo y todo lo que fue mi historial académico me causó bastante dificultad, entonces desde ahí empezamos a ver qué era lo que estaba sucediendo, a qué se daba esta dificultad
qué era lo que pasaba, digamos, este tipo de frustración como de por qué no puedo prestar atención en clase, por qué prefiero estar dibujando. Entonces eso como que formó mi personalidad siendo niña. También esta dificultad para hacer amigos, como que entre los niños notan cuando hay algo diferente. Entonces, digamos que al principio yo era, según mi mamá, yo era como un ratón. No hacía ruido, no molestaba, era muy calmadita. En la escuela también, no hacía como mucha bulla, pero yo andaba, como dicen, en la luna de Valencia, ¿verdad? Entonces empecé siendo una persona muy tímida. Fui a terapia de lenguaje siendo niña, entonces eso también afectaba, como esa desconfianza al hablar. Hoy día todavía tengo un poquito como de, ¿cómo se diría? Como a lisp. ¿Mm? Ujú. Digamos, como alguna dificultad con ciertos fonemas como la S, la R, pero, Sí, como la fonética. ajá, como la Ujú. fonética. Entonces, como la pronunciación y eso como que afectó el desarrollo, la personalidad. Ya en el colegio agarré un poquito más de confianza, encontré otras personas tal vez parecidas a mí. Entonces ya como que me fui soltando, agarrando más como más extrovertida, agarrando como más extroversión, hasta que ya, digamos, en quinto del cole, o por ahí de décimo, más o menos como que Em, encontré... Perdón por cortarlo, o sea, Ujú, entonces usted se identifica que antes eras como muy introvertida, como muy tímida por ujú. todo esto que le estaba pasando. Ujú. Como esta aislación social de lo que es crecer siendo diferente en varios aspectos, además de lo que es ser queer, ser parte de la comunidad LGBT. Pero encima, yo también tenía mi propio mini combo. El Este, minicombo sí, se volvió famoso. encima la neurodivergencia que venía con eso, entonces siento que mi personalidad ya floreció como hasta bastante después que encontré gente similar a mí o gente que tal vez me sentía más cómoda siendo yo misma o mostrando tal vez estos rasgos de neurodivergencia que no sentía que me juzgaban por eso. Entonces ya para décimo, quinto del cole ya me convertí, digamos, en la persona que soy hoy, que todo el mundo conoce, que es como sí a todo, vamos a tal lado, vamos a subir un cerro, vamos a comer, a probar un lugar nuevo, una persona como muy abierta, muy sociable, muy gente, pero no siempre fue así. Ujú. Y en su niñez, digamos, cuando usted estaba creciendo, como, ¿qué fueron como esos, como esa sintomatología que Ujú, usted ahora identifica que pudo haber sido parte de su neurodivergencia? ujú. Bueno, hay dos cosas. Está el trastorno espectro autista y aparte, hablando del minicombo, el déficit de atención e hiperactividad. De hecho, hay mucha gente que no tiene nada de conocimiento de que una gran cantidad de personas que están, bueno, que forman parte o que tienen el trastorno espectro autista, también tienen déficit de atención. Por ahí de un 40 hasta incluso un 70% es más o menos lo que muestran los estudios. Entonces es un porcentaje bastante significativo de gente que tiene las dos, que, bueno, vos que estudias psicología, pensarías como son un par de trastornos un poco opuestos, tal vez. Uno Sí. necesita estructura, el otro tiene problemas con la estructura, con la autoridad, con la rutina, con mantener la atención. Entonces, imagínate uno con Ujú. esos como dos lados peleando entre sí. Y en la niñez estaba como esos rasgos de... Es que hay varias manifestaciones. Hay un estereotipo en el que la mayoría de la gente piensa como, ¿qué pienso yo cuando pienso en cómo es una persona con autismo? ¿Qué pienso yo cuando pienso en cómo es una persona que tiene déficit de atención? Primero que todo, la mayoría de la gente que yo sepa, lo primero que se le ocurre es como, primero que todo, un niño, un varón. Algo así como el de Big Bang Theory. Ujú. Sheldon, creo que se llama. Sheldon Cooper, ya. Entonces, la mayoría de la gente piensa en eso, como un hombre con dificultades sociales, tal vez con alta inteligencia, con ciertos intereses especiales en una caja específica que es como el área de la ciencia, el área de la matemática.
Y cuando uno piensa también en alguien con déficit de atención, piensa en un niño que anda brincando por las paredes, Que anda así rebotando. todo disperso y... ujú. Exacto, ajá, que anda haciendo bulla, que anda interrumpiendo la clase, como por así decirlo, tal vez el payaso de la clase. Entonces, eso es como lo que la gente piensa. En esos tiempos, ni siquiera se hablaba mucho de salud mental, menos de cualquier tipo de discapacidad del aprendizaje, y menos en lo que sería mujeres, niñas. Entonces, también que tienen manifestaciones distintas. Por ejemplo, pensamos en el niño con autismo que está obsesionado con los trenes. Pero tal vez uno no pensaría que su compañera de la escuela, que su compañera del cole que está obsesionada con Taylor Swift, tal vez tenga autismo, tal vez ese es su interés especial. O la que estaba obsesionada con One Direction, la que estaba obsesionada con los libros de fantasía, con la serie, yo qué sé, los Juegos del Hambre. Entonces eran como intereses que se les fomenta a las mujeres, que son tal vez más socialmente aceptables y que tal vez es más socialmente aceptable que ellas tengan como un interés muy alto por estas cosas. Que, bueno, explicando un poco, las personas con autismo suelen tener como intereses especiales. Entonces, eso es lo que uno piensa, como el chiquito que está obsesionado con los trenes, el chiquito que está obsesionado con las matemáticas, con los Ujú. dinosaurios, con el espacio. O esta serie, no sé si la has visto, que se llama Atypical, que está en Mm, Netflix, que él está ajá, obsesionado con los pingüinos. ajá, exacto. Pero, por ejemplo, la manera en la que se manifiesta tal vez en las mujeres es diferente. Si ellas tienen pues intereses diferentes por la socialización, por las cosas que se les permite interactuar, por lo que se les fomenta, tal vez, no sé, el papá de una chiquita no va a enseñarle sobre carros, ¿verdad? Entonces ellas crean intereses que la gente piensa más normales, que tengan como esa intensidad hacia los temas. Y por el lado del déficit de atención, la manera en la que se manifiesta también es diferente. Entonces uno piensa como en el niño que está brincando por todo lado, que interrumpe la clase, que es muy activo físicamente. En cambio, la hiperactividad de mujeres se puede manifestar como hablar mucho. Ya a cierto punto, como de la escuela y colegio, a mí me ponían ese sello que tenía un periquito y que decía, La habla Lora, mucho. sí. Ya. Exacto, entonces la hiperactividad se puede mostrar como hablar mucho, se puede mostrar otros rasgos, por ejemplo, puede ser como un tipo de déficit de atención que es más inatento, que se tienen ambos, uno tiene lo que es ser inatento y lo que es ser hiperactivo, pero a veces se muestra más como en lo que es la inatentividad, creo que se dice. Entonces, nunca se me olvida una vez que mi profesora guía de la escuela llamó a mi papá a una reunión. No era como reunión de papás y profesores, sino que llamaron a mi papá específicamente, Ujú. porque la profesora decía como, es que Mariana no molesta en clase, no interrumpe, pero ella parece que está prestando atención, pero no lo está haciendo, ella está en la luna. Está viendo hacia la ventana y está como en su propio mundo, ¿verdad? Lo que es como, quién sabe qué estaba pensando, seguro. No se me ocurre alguna serie, algún libro, algún interés que tenía en ese momento, o me ponía a dibujar, entonces tal vez no, como que se deja pasar, como que eso se va entre las grietas porque no es tan llamativo. Ujú. O tal vez lo dicen como, ah, no, es porque es una niña, entonces Ujú. todavía no. Ujú. Es parte del Entonces, crecimiento. ajá, exacto. Entonces, muchas veces no, la gente no lo nota por eso, por las diferentes manifestaciones y porque no hay educación al respecto tampoco. Y decían eso. Entonces, en ese momento mi papá, como en su conocimiento, en su capacidad, en lo que se sabía en esos entonces, además del tabú que conllevaba tener alguna discapacidad del aprendizaje, básicamente lo que me dijo fue como, bueno, usted, un discurso ahí como, usted quiere ser cabeza o quiere ser cola, usted quiere que yo me ocupe de sus estudios. Entonces me empezó a pagar clases por aparte, en matemáticas siempre me fue terrible y como prestarle más atención al lado académico, pero para mí eso fue lo que uno llamaría como un red flag de que ahí había algo, que ahí había algún tipo de neurodivergencia. Incluso a mí me llevaron a terapia del lenguaje, que es
puede ser como un rasgo temprano de autismo y nadie pensó como, ¿será que deberíamos explorar más esto? Esos comportamientos que están como interrumpiendo en la vida, en los estudios, en la socialización. Pero antes di, pues si había algo, no, porque mi chiquito no puede tener autismo, mi chiquito no puede tener déficit de atención, eso, esas cosas no existen, Ujú. ¿verdad? O incluso conozco gente que se le diagnosticó y a ellos nunca les dijeron sobre su diagnóstico porque es que yo no quería que usted se limitara, es que yo no quería que usted pensara o lo tomara como excusa para decir, Ujú. es que yo no puedo hacer esto porque tengo esto. Y más bien Entonces, eso es muy ajá. importante porque, o sea, en vez de agarrárselo como, ay, es que no puedo hacer esto por esto, más bien creo que puede ser hasta un alivio para ustedes, para decir, Ujú. ah, mira, me pasa esto porque tengo esto. Entonces, como necesario que ustedes también sientan como ese alivio a, ah, mira, el problema no soy yo, Sí, ¿verdad? que es algo extremadamente frustrante. Son que tienen sus ventajas, pero también por la parte de la estructura académica es algo que no es muy gentil con las personas con neurodivergencias, con trastornos del aprendizaje. Hay que darle ciertas acomodaciones. Las Ujú. acomodaciones que existen son muy básicas, son muy, la verdad es que quedan como faltando, son muy ineficientes. Sí, pienso que la educación especial en las escuelas o colegios, como que yo sé que eso es lo que tienen que estudiar como parte profesional, Ujú. pero como están diciendo, sí les hace mucha falta en esos aspectos, ¿verdad? Sí, no es algo que las escuelas tengan conocimiento suficiente, en mi opinión. La mayoría de escuelas básicas, lo que no son escuelas especializadas, porque hay escuelas especializadas de educación especial, lo que son tu típica escuela pública, lo que pueden ofrecerle a uno es más tiempo para hacer el examen o hacer el examen en una aula aparte. Pero o sea, eso no llega a cubrir ni la punta del iceberg de lo que puede necesitar un niño con alguna discapacidad del aprendizaje para realmente poder nivelarle su educación a la de sus compañeros. O sea, lo que se le está dando es como que yo me estoy ahogando y me tiran un flotador de brazo, cuando yo lo que necesito es un chaleco salvavidas. Ujú. Sí, Entonces es como algo muy mínimo. sí. Y de hecho, ahora que estabas hablando de los tabús y los estereotipos, de hecho está también ese estereotipo que solo se les da autismo o solo tiene autismo a los hombres. Ujú, ¿Verdad? Y de hecho, yo una vez hice un trabajo de investigación sobre el autismo y sí descubrí de que la mayoría, el porcentaje es, el mayor porcentaje es de los hombres, pero también no impide que también las mujeres tengan ujú. autismo, ¿verdad? O TEA. Entonces, también está ese estereotipo y el otro es que es imposible que ver que un adulto también tenga como autismo o déficit de atención, ¿verdad? Ujú, Hiperactividad. Siempre se imaginan a los chiquitos. Y de hecho, hay casos de adultos ya tipo 40, 50, que hasta a esas edades son diagnosticados, ¿verdad? Y de hecho, ujú. creo que a usted también la diagnosticaron muy tarde. Ajá, como después de los 20 años. Exacto. Eso fue, bueno, sí, como decís, la mayoría son hombres, pero también se habla mucho en la comunidad que tanto eso es un sesgo hacia la gente que se diagnostica, o la gente que tiene acceso a un diagnóstico, o la gente Mm, que sí. creen que siquiera puede o tiene la capacidad de tener ese Ujú, diagnóstico. Por ejemplo, bueno, yo que soy zurda. Se hablaba mucho de cuando hubo una etapa religiosa en la que el ser zurdo era del diablo, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, la mayoría de la gente lo escondía, aprendía a usar la mano derecha. En las escuelas, hasta incluso hace unos 20 30 años, les amarraban la mano izquierda detrás de la espalda y tenían que aprender con la ujú. derecha, ¿verdad? Sí, eso iba a decir. O sea, eso no es nada así como de los años 60 50, eso pasaba en los 2000 todavía. Entonces, los estudios, digamos, o los censos de población muestran como un
pico repentino en la cantidad de gente que es zurda, no porque la cantidad de gente que es zurda haya empezado por alguna razón bizarra a existir en mayores poblaciones, sino porque se dejó de criminalizar. Entonces uno piensa como poniendo eso, como qué tanta gente realmente, digamos, qué tan verídico es eso de que la mayoría son hombres cuando no se le da el mismo acceso al diagnóstico a las mujeres. Sí, sí, eso tiene mucho sentido. No, y también hasta familias que, como dicen, no tienen acceso hasta para ir a un centro de salud o recibir Ujú. como esa atención de una psicopedagoga o psicóloga o psiquiatra para que le puedan llegar a diagnosticar con eso. Y ahora imagínense cuántas personas no diagnosticadas y tal vez con una severidad bastante grande que no están ni tan siquiera medicadas, Ujú. ¿verdad? Eso también puede ser como muy difícil para ellos, ¿verdad? Y ahí iba a decir otra cosa sobre otro estereotipo. Así que un fun fact ahí, de hecho Sheldon Cooper, y esto lo aprendí en clases, Ajá. no es autista. No, Did you know that? no. Es, es, ¿y cómo es? Esquizotípico. Es Ajá. otro tipo de trastorno que son de esos trastornos de categoría B, categoría C. Es una categoría, sí, todos Ujú. nos quedamos como así, claro, así, súper. Comentario random, pero nada más como quería Ah, aclararlo wow. porque para mí fue como, ¿what? Todo el mundo ha dicho, Sheldon Cooper es autista, pero no. Ujú. Iba a decir otra cosa de estereotipos de autismo que, bueno, no Bueno, sé, mientras te acordás, es ahorita otra me cosa, acuerdo. digamos, como la Ya, representación que existe en los medios de series, películas, yo qué sé, de autismo es casi que solo hombres. Por ejemplo, esa serie que decís, exacto, Atypical, Big Bang Theory, que aparentemente no es autista, pero la mayoría de la gente lo percibe como autista. ya me acordé. The Good Doctor, The Good que Doctor. muchas Ujú. personas de la comunidad se han quejado que no es una representación muy acertada. Hasta hace poco, en una serie que salió hace como tal vez 2 meses, está en HBO, se llama The Pit, es como, Ah, sí, ujú, la empezamos a ver, sí. pero te parece como muy realista en lo que es las heridas de la sala de emergencias. Ujú, Pero bueno, ahí hay un personaje que se llama Mel, si no me equivoco, y ella muestra rasgos bastante significativos de autismo. Y la mayoría de la gente ha hecho como una mujer autista en una serie, que como el enfoque está en cómo ella lidia con un trabajo de tan alto estrés como es ser un doctor de emergencias y sus síntomas de autismo, que son como la sobreestimulación, hacia la cantidad de ruido, la interacción social con sus compañeros de trabajo. Entonces, hasta el año 2025 vemos algo relativamente acertado que represente a una mujer con autismo. ujú. Sí, de hecho. No, lo que iba a decir Ujú, era que también está ese estereotipo que usted estaba diciendo que tal vez las personas con autismo que sí son como muy reservadas, muy tímidas, que no son, no les gusta hablar con la gente, no son sociales ni nada ujú, así por el estilo. Por eso creo que a la gente le va a parecer como curioso de que usted más bien llegó como a sobresalir de ese cajón ujú, en ser como extrovertida y social, también le habla hasta las piedras como a mí, como yo, y entonces usted dijo que conoció como a más gente ujú, con ese tipo de diagnóstico de la comunidad y eso fue lo que le ayudó a usted como a sobresalir de ese cajón. ujú. Incluso al puro principio ni siquiera fue tanto más gente que también era neurodiversa, sino simplemente gente que no me sintiera juzgada, que me sintiera aceptada, amigos del colegio que todavía son amigos míos, que no hicieran burla de mí por ciertos comportamientos o por no entender ciertas cosas. Digamos, esto de lo que la gente piensa que somos menos sociables, que somos más reservados, que no nos gusta interactuar con la gente. No es que una persona con autismo no disfrute la interacción social. Incluso si usted le pregunta a una persona con autismo sobre su interés especial, prepárese para estar ahí 2 horas escuchando Ujú, todo sobre eso, ¿verdad?
A mí me ponen a hablar de, no sé, del dibujo de Taylor Swift y yo le hago cátedra. Creo que ya saben por Entonces, qué estamos juntas. sí, parte de... Entonces, no es que uno no disfrute la interacción social, sino que muchas veces la sociedad misma lo aísla a uno por ser diferente. Ujú. No es que yo, por ejemplo, haya superado mis rasgos de autismo que tienen que ver con la socialización, sino que o tengo gente con la que estoy cómoda como mostrando o no enmascarando algunos de sus rasgos, o he encontrado algunos métodos de acoplamiento como lidiar, digamos, por ejemplo, yo a veces estoy hablando con alguien y en ese momento yo estoy intentando prestar atención a lo que está diciendo la persona y también pensando en qué expresión facial es apropiada para esta conversación o qué reacción es apropiada para lo que me está diciendo esta persona. Entonces, eso es todo un fenómeno que tiene la gente autista que se llama como enmascarar o masking. Entonces, uno para ser aceptado socialmente, para acoplarse mejor a la sociedad, para sobrevivir, lo que hace es eso, como controlar sus expresiones faciales, sus reacciones, basado en lo que pues la gente neurotípica espera o quiere o piensa que es lo que debería ser. Pero eso conlleva un gasto mental de energía exagerado. Mucha gente termina en lo que se llama como burnout porque pasa toda su vida enmascarando, como que nunca suelta esa, es como cuando uno llega a la casa y ya quiere quitarse los jeans y los zapatos, es como nunca poder relajarse. Pero digamos, no es que yo por ser sociable no tenga esos rasgos o los haya superado, algo así. Yo sigo teniendo como problemas haciendo contacto visual, sigo teniendo dificultad detectando sarcasmo, detectando como metáforas, tomo las cosas muy literales, pero uno se rodea de personas que sepan tal vez decirle como, hey, era una broma, no se lo tome literal, o que no lo obliguen a uno como, hey, digamos, por ejemplo, cuando era niña, adultos, mis tías me decían como, véame los ojos cuando le estoy hablando, es de mala educación. Ya siendo adulto uno puede como encontrar gente que no, pues que no haga esas cosas, ¿verdad? Ujú. Em, y de hecho, ahora que mencionaste que también tienes o este diagnóstico con autismo y TEA, que Ujú, también puede afectar sus niveles sensoriales, ujú, ¿puedes hablar un poco más en eso, como hablar en qué les puede afectar y así? ujú. Parte, digamos, del autismo es, bueno, hay gente que sabe sobre algunas de esas cosas, como por ejemplo, una señal temprana es niños que caminan como sobre las puntas de los pies por como la Como de sobreestimulación, puntillas. ajá, como de Ujú. puntillas, como por la sobreestimulación sensorial que conlleva caminar sobre la planta completamente, que no les gusta comer ciertas comidas, que son muy delicados con las comidas, que solo comen ciertas cosas, que tienen como comidas seguras, que son cosas que ellos confían y saben que no les va a salir alguna textura extraña o algún sabor diferente. O, por ejemplo, niños con autismo que solamente toman de cierto tipo de vaso, que solo toman del mismo beberón. He escuchado como historias de gente que descontinúan la marca que hace ese modelo específico y tiene que llevar al chiquito al hospital porque se deshidrata porque ya se degradó, tal vez es plástico, ya no lo puede utilizar y no encuentran un reemplazo. Entonces, todo ese tipo de problemas sensoriales, pues es parte de la vida diaria de una persona con autismo. Yo, por ejemplo, el otro día acompañé a Majo a nadar a Ay, una clase sí, de natación. casi se muere. Casi me da algo. Casi se muere. Que digamos, yo sé que uno de mis problemas sensoriales más intensos, por así decirlo, es las cosas mojadas, específicamente como el cabello mojado. Yo tengo como toda una rutina específica de ducharme Y de para evitar hecho, eso. también Ujú. eso de las rutinas es verdad. Ujú, Ajá, uno tiene como ciertas rutinas y si hay alguna disrupción a ellas, cuesta adaptarse ujú. y puede llegar a causar pues cualquier tipo de molestia emocional, hasta lo que Estrés. es estrés, hasta lo que es como cerrarse por completo, como un colapso, un breakdown emocional, un ataque de ansiedad. Ujú.
Entonces el otro día andábamos en la piscina porque tenía una clase de nado, yo simplemente la acompañé para ayudarle, con todo lo que es el área, digamos, el piso es un poco de nivel y casi me muero. Sí. Que yo en piscinas abiertas, como es una piscina de un hotel o algo así, todavía lo tolero un poquito más. Pero en una piscina cerrada, yo dije como, bueno, vamos a ir, vamos a ver qué tal es el lugar porque no lo conozco y yo trato como de darme la oportunidad de evaluar las situaciones. Pero bueno, al fin lo que pasa es que todo estaba mojado, el piso estaba mojado, dentro de la ducha yo estaba como viendo fijamente como al horizonte porque si veía el piso y veía como una bola de pelos mojada en la esquina, casi que me daba como náuseas. Entonces, encima, como que las piscinas crean mucho eco y había mucha bulla. Entonces, uno tiene como un vaso en el que cierta cantidad de estímulos todavía no lo derrama, pero cuando hay como mucho al mismo tiempo, ya es suficiente. Uno necesita, no sé, por ejemplo, lo que yo hago es que me pongo tapones de oídos. Cuando tengo el chance de estar sola, apago las luces, me pongo los tapones, me acuesto, así como básicamente como una cámara de privación sensorial, como para bajarle un poco a esa sobreestimulación Ujú. del sistema nervioso causada por pues el mundo en general. Sí, y de hecho, eso con las comidas ha pasado. Ujú. No le gusta como comer hongos ni nada con La textura, pellejo, no le gusta la sí. textura. También en el piso no le gusta caminar descalza. Em, y no le gusta agarrar vasos de vidrio. Ujú. Por eso toman plásticos. Sí, o si están mojados, Si están mojados, irónicamente sí. está bien, pero como el vidrio seco, más si me acabo de lavar las manos porque no tengo como los aceites naturales de la piel, como que se pega a las puntas de los dedos y se siente horrible. Sí, y de hecho ya hubo una vez en donde también la vi como estresada porque le interrumpieron algo de una rutina específica que tenía o estaba muy estresada. Una vez fuimos al súper y ella andaba con los tapones y yo, hey, todo bien lo que usted necesita. Ujú, Em, y de hecho, también para aclarar, hay diferentes niveles de autismo, ¿verdad? ujú. Hay niveles que son súper severos, hay otros que no son tantos. Em, Creo que el suyo no es como tan severo, pero sí Ujú, es como, yo digo, bueno, no sé, no la he diagnosticado, pero para mí creo que está como en un intermedio ahí. ujú. Sí, lo que hablamos es como niveles de necesidad de apoyo, porque no es como que alguien con un nivel más leve no tenga ciertos síntomas, sino que tal vez se acopla mejor a esos síntomas o digamos no necesitan tanto apoyo, por ejemplo, tiene más tolerancia hacia ciertas como disrupciones en la rutina. Hay gente que tiene un nivel más alto de apoyo o de necesidad de apoyo que no tiene tanta tolerancia, por ejemplo, a que le cambien su rutina, a algún problema sensorial. Es que hay Ayer, unos que ujú, también tienen problemas hasta para hablar. Hay unos que no ujú, hablan, ¿verdad? sí, conozco varias personas que tienen como etapas no verbales. Si a mí así como que me agarran y me sobreestimulan demasiado y ya llego como a un punto de quiebre, puede que no hable por las siguientes 2 horas. Ya eso es como, de nuevo, como la tolerancia a esas Ujú. cosas. Sí, y de hecho, otra vez que yo le estaba haciendo una broma a Mari y no entendió, que fue que nada más me dijo como, hey, pásame aquello. Y yo dije, no, no quiero. Y Y yo, me ah, hace, bueno, está bien, y se va. Y yo, hey, no sabe, era mentira, yo se lo alcanzo. Y sí. eso me recuerda también a una vez que yo estaba en una fiesta de mi primita. Hace varios años ya ellos están casi graduándose del cole. Ellos lo hacían en un rancho, entonces tenían un invitado, un amiguito que tenía autismo Ujú, y contrataron a un payaso y el payaso los puso a jugar con unas tazas como esos bowls de plástico, ujú, como para comer. Entonces le decía que se imaginaran que eso era una silla. Entonces lo que tenían que hacer era agarrar el bowl y ponerlo boca abajo
y se tenían que sentar en esa silla, ¿verdad? Y llega el chiquito y dijo como, pero eso no es Eso una no es una silla, silla. es una taza para comer. Ajá. Y yo tipo, sí, tienes razón, ¿verdad? Y llega y me dice la esposa de uno de mis primos, que ella es profesora de educación especial, me dice es que él tiene Asperger. Y de hecho eso es Ese término ya no se otro utiliza. tema, ¿verdad? Que el Asperger ya no se utiliza ese término, ¿verdad? ¿Quieres explicar un poco de eso? Bueno, a lo que sé es porque la persona, digamos, como muchos trastornos, enfermedades, medicinas, se le pone el apellido de la persona que lo encontró o que lo estudió. Entonces, esa persona es un doctor, que el apellido es Asperger, que es un nazi. Entonces ya a la gente no le gusta que se utilice ese término porque era alguien que tras de que pues tenía esas creencias muy extremas, experimentaba pues con las personas que estudiaba. Entonces, Sí, también escuché que era porque el Asperger era uno de los niveles de autismo que existen, ujú, así que es por eso que más bien lo que hicieron fue como unirlo, nada ujú, más, y que por eso ahora se llama trastorno del espectro autista. exacto, como que se estaba separando Ujú, como un nivel, por así decirlo, más leve del trastorno en general de autismo, como para decir como, "Oh, no, pero yo no soy autista, lo que tengo es Asperger", como para decir como yo funciono más, ¿verdad? Y no es pues la idea, ujú. tampoco. Y ¿quieres explicar un poco Ujú, entonces cómo se relaciona, bueno, explicar un poco más del tal vez el término neurodivergencia y ujú, cómo se relaciona como una discapacidad, que creo que eso es lo que la gente no entiende y cómo, o sea, cómo el autismo y el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, se relacionan dentro de esa neurodiversidad. ujú. Bueno, la neurodivergencia o neurodiversidad es, bueno, personas que tienen una diferencia en su desarrollo neurológico, en su función neurológica, que son diferencias naturales, ¿verdad? Porque se puede tener una neurodivergencia adquirida por algo que sea como una contusión grave, varias cosas, pero es más que todo como eso, como una diferencia natural en lo que son su funcionamiento neurológico. Ese término nace como para tratar de cambiar un poco la perspectiva social de que son diferencias que no son defectos que hay que arreglar, sino como parte de la diversidad humana, como lo es cualquier otra cosa, que no, por ejemplo, bueno, me imagino que todos estamos más o menos al tanto de que hay un famoso mito de que el autismo o se podría curar en algún momento o es causado por lo que sea, vacunas, medicamentos. Hasta ahorita escucho de eso. Ay, sí, hay Que se gente que puede curar con cree, una vacuna. no, que puede ser causado por vacunas. No. Hay gente que cree que el autismo lo causa, yo qué sé, la vacuna del tétano. Mm, no. No. Entonces, I lo don't que buy it. creen es que es un defecto que hay que evitar a toda costa y si se pudiera curarlo. Entonces, hay organizaciones bastante nocivas que siguen como esa línea, como de busquemos una cura para el autismo. Pero lo que pasa es que, no sé, si vos pensás en mí como persona, yo soy, digamos, una persona con autismo, una persona autista, no es que sea como yo y mi trastorno. No es como, por ejemplo, yo por ahí tengo una enfermedad crónica aparte, entonces ahí sí soy como yo y mi enfermedad crónica. Pero el autismo, pues es parte de Es mí. parte de usted, Ujú. sí, parte de uno. Si yo no lo tuviera, ¿sería la misma persona? Probablemente no. Ujú. Entonces es eso, como la neurodivergencia es parte de la diversidad humana y no como un defecto que hay que curar. ¿Y qué más me has preguntado? ¿Y cómo cabe eso en la discapacidad? Ah, ok. Bueno, ambos, bueno, la neurodivergencia es, por ejemplo, trastorno de espectro autista, déficit de atención e hiperactividad, otras enfermedades, algunas sí, pero otras trastornos, Esquizofrenia. ajá, no. No, eso no. Otros trastornos del aprendizaje como dislexia, Ah, bueno, sí. dispraxia, Ujú. discalculia, que son, de nuevo, son
diferencias naturales en la función, el funcionamiento neurológico. Entonces, ¿cómo entra eso en la discapacidad? Bueno, ya hablamos bastante del autismo y cómo esto afecta a la interacción social. Podríamos hablar un poco más del déficit de atención y cómo esto es una discapacidad, cómo afecta bastante la vida diaria. Entonces, digamos, el déficit de atención, ya hablamos de que está la parte de la inatención, la hiperactividad, pero hay algo que afecta bastante que son las funciones ejecutivas. Que las funciones ejecutivas son lo que la deja o le permite a usted hacer lo que tiene que hacer, llevar a cabo sus tareas. Entonces, cosas como la memoria práctica o como la memoria funcional, que vos me das unas instrucciones. Haga A, B, C y al final, cuando ya completó eso, hace D. Y usted tiene la capacidad de retener esas instrucciones y llevarlas a cabo sin distraerse. Tiene algo que también es como, una de las funciones ejecutivas es como un freno de mano de poder enfocarse en algo y no, digamos, controlar reacciones a otras cosas como reacciones a estímulos externos que están haciendo construcción ahí en la calle y lo escucho, pero igual yo me enfoco en lo que tengo que hacer, ¿verdad? Cosas como la medición del tiempo, uno tiene algo que se llama como una ceguera del tiempo, por así decirlo, que está como el ya y el no ya. Entonces, para yo planear las cosas, pienso, o es ya o no es ya, y si no es ya, no urge, ¿verdad? Yeah. Entonces tenemos dificultades para planear cosas, tenemos dificultades para seguir instrucciones, para recordar instrucciones. Esto de la memoria funcional, digamos, a mí me pasaba mucho que estaba en el gimnasio y son 10 repeticiones y yo pierdo la cuenta de siquiera una cantidad como lo son 10 repeticiones. Entonces, hoy en día en el gimnasio que voy ahorita, las máquinas tienen un contador. Eso me ayuda bastante. Entonces, cosas así. Me ha pasado que yo tengo un calendario, pero Tiene muchos tengo muchos calendarios, calendarios. pero lo importante es revisar los calendarios. He perdido citas de la caja que, nosotros todos sabemos que las citas de la caja son como cada año, ¿verdad? Ujú. He perdido citas importantes, también es algo que es algo caro, es además de lo que sería, no sé, compras impulsivas. Tenemos, pasa que yo compro vegetales para la casa, ¿verdad? Los meto en la refri, en el cajón este que va bajito, que es para Mm. mantenerlas frescas, pero hay ahí como un problema con el recordar qué cosas tengo, con la permanencia de objetos, entonces si yo no veo esos vegetales que están ahí, para mí eso no existe y se ponen malos. Entonces yo estoy gastando plata y estoy desperdiciando. O me O pasa que como estoy, con la ajá, carne el otro día, que se exacto. enojó tanto. Ay, sí. Metí un pollo, como 1 kilo de pechuga a descongelar y como tengo gatos, entonces no lo dejé ahí, sino que lo metí en el microondas, pero lo dejé cerrado, simplemente para que los gatos no pudieran alcanzarlo, ¿verdad? Se me olvidó que estaba ahí el pollo y como al día siguiente abrí el microondas para hacerme un té y dije, ay, mae. Sí. Entonces de ahí se me fueron, yo qué sé, 5.000 colones porque sí, porque se me olvidó que el pollo estaba, que lo puse a descongelar. Y es algo pues increíblemente frustrante, ¿verdad? Entonces también se habla como de métodos de acoplamiento. De ahí, ¿qué hago yo? ¿A mí qué me sirve tener ese cajón que los mantiene más frescos o yo qué sé, si se me va a olvidar y se van a poner malas? En vez de hacer las cosas como deberían ser, yo debería hacer las cosas como mejor me funcionan a mí y poner los vegetales en la parte de arriba donde los veo claramente y poner yo qué sé, las salsas de tomate y los condimentos abajo, porque no es algo que se va a poner malo tan rápido, porque si yo necesito una salsa, voy a acordarme y pues es algo como que se ocupa en el momento, ¿verdad? Entonces voy a decir, está aquí en el cajón. En cambio, las comidas así que son más perecederas, es más importante que yo las pueda ver y pueda utilizarlas. Entonces, esas son como partes en las que pues afectan la vida diaria, ¿verdad? Ujú.
Y de hecho creo que estos son como factores muy importantes porque hay muchas personas dentro de la comunidad de neurodiversa Ujú. que a veces piden como, mira, por dicha alguien está hablando de esto, ¿verdad? Porque, bueno, usted me ha pasado varios videos y así también he como ampliado más mi conocimiento acerca de este tema y bueno, y yo le he dicho a Mari, como estudiar psicología también me ha ayudado bastante porque es lo que estudio exactamente, así que me da un mejor entendimiento sobre esto. Y también he estado como conociendo un poco más de la comunidad y, y yo siento como que hay como que están gritando para ser escuchados, Ujú. ¿verdad? Entonces creo que estos temas como que ayudan bastante como a, a dar importancia y enfatizar esta comunidad, la comunidad neurodiversa. Que también ahora, que dijiste que también eres queer, Ujú. obviamente, ¿verdad? El otro día me estabas explicando de cómo eso también está como conectado con la Ujú. neurodiversidad. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, bueno, ahora que hablamos del estereotipo de que una persona con autismo es un hombre blanco heterosexual, que Sheldon Cooper, que no me acuerdo cómo se llama el de la serie de The Good Doctor, pero es un Sí, sí. actor gringo. En realidad es inglés. Ah, es inglés. Freddie Highmore, ya me acordé. Bueno, la palabra gringo creo que es como de los latinos hacia todos los que hablan inglés, que son como de países. Entonces creo que sí aplica, pero ajá. Entonces, digamos, la gente con neurodivergencia, la gente con autismo, hay una buena parte de las personas que tienen esto que perciben el género de manera diferente. Si yo me pusiera ahorita a contar cuántos de mis amigos que son autistas también son gender queer de alguna manera, que una persona no binaria, que transgénero, te podría contar como unos 5 o 6. Ujú. Entonces, hay una gran parte de la comunidad de gente que tiene autismo que también es parte de la comunidad LGBT, ya sea por sexualidad o por género. Entonces, uno no se le ocurriría como pensar como, voy a pensar que para mí es alguien con autismo. Usted no pensaría como en una mujer trans o en un chico trans o en una persona no binaria, pero hay una gran población que lo es, porque de nuevo como el TEA tenemos como una percepción diferente del género en varias ocasiones. Ujú. ¿Y cómo usted empezó como a conocer también esos rasgos, como junto con su neurodiversidad, como con su queerness y la neurodiversidad, you know? Ujú. Creo que fue al hacer otros amigos neurodiversos que realmente me di cuenta que tanto de la comunidad LGBT también tiene una gran parte de personas neurodiversas. Porque siento que tal vez eso de lidiar con lo que es ser LGBT nos ayuda a tal vez como retar nuestras percepciones de otras cosas, como que ya tenemos la mente abierta a una cosa porque no a otra, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente que ya pasó por todo su proceso de salir del closet, de aprender sobre su sexualidad, de aprender sobre su género, tal vez dice como, vamos a ver qué más sobre mí puedo aprender, ¿verdad? Entonces siento que tal vez no tenemos tanta rigidez como otras personas a esas posibilidades, como de que tal vez haya alguna universidad y explorar y aprender sobre eso y aprender pues cómo lidiar en la vida. ¿Y esto le ha producido desafíos a lo largo de la vida? ¿Cuál de todos? Todos, o sea, Todas, sí. queerness y la neurodiversidad. Recuerdo que digamos, como dije, uno es más abierto a tal vez explorar partes de sí mismo, que yo dije, bueno, aquí algo anda, tal vez no, tal vez algo no anda muy bien en lo que es el aspecto académico. Había empezado en mi primer trabajo, que me creaba bastante dificultad como el estar ahí sentada en el escritorio. Entonces yo dije como, bueno, aquí algo hay, vamos a ver qué es. Entonces me acuerdo que en ese trabajo teníamos acceso a 3 sesiones con un psicólogo por medio del trabajo, que es como una curita.
¿verdad? 3 sesiones no son nada. Ujú. Pero yo dije, bueno, voy a hacer el trámite y voy a aprovechar esas 3 sesiones para ver qué pasa. Ya tenía como una sospecha tal vez de que tenía déficit de atención. Entonces dije, bueno, vamos a preguntarle a la psicóloga de la empresa que cómo se empieza este proceso de diagnóstico. Y lo primero que me dijo fue, uy, es que es muy difícil. Mm. Y por la caja todavía más. Y me dio un contacto de una psicopedagoga privada, que en ese momento yo no tenía seguro privado de nada, entonces una psicopedagoga privada con la que podía sacar cita y hacerme los exámenes de diagnóstico, que en esos tiempos fue como 2021, salió como en por arriba de 100.000 colones. Ish. El Sí. diagnóstico, ¿verdad? Que no te garantiza que te van a decir si tenés esto. Simplemente es como el examen, es como pagar por la visa. Usted no le garantiza que le van a aprobar la visa, Ya. sino que usted está pagando por el derecho a participar en el proceso de selección. Pero igual algo dentro de usted decía como, sí, sí, me lo Ujú. sospecho, así que, bueno, más Sí, bien uno decía como, vamos a hacer la esta inversión. inversión económica Ajá. vale la pena, pero yo decía como, algo tengo que hacer, algo necesito como obtener algún tipo de acomodación. Ya estaba como al final de la cuerda básicamente en términos de ocupo algún cambio en mi vida, ocupo algo necesito que me ayude a acoplarme mejor a la vida laboral, porque estaba teniendo como muchos problemas así en el trabajo. De hecho, hasta que yo empecé a tomar el medicamento, que yo lo que tomo es Ritalina, que es lo que da la caja, porque ese es de corta duración, hay otros de larga duración que se compran por aparte. Hasta que yo empecé a tomar el medicamento, pude mantener un trabajo por más de un año. Ujú. Entonces, bueno, yo empecé ese proceso de diagnóstico, fui con la psicopedagoga, pagué la cantidad de plata que en ese momento para mí sentía exagerada, pero bueno, la saqué. Y luego era validarlo con la caja, ¿verdad? Entonces tenía que ir a la caja, a mi clínica, hablar con la psicóloga de la clínica, sacar cita, primero que todo con la psicóloga de la clínica, que ella por dicha en ese momento estaba ahí en el mostrador y dijo como, es que nosotros no aceptamos diagnósticos de no sé qué por privado, pero yo le enseñé, ahí andaba el Ujú. documento impreso y le enseñé cuáles eran los que había utilizado, era como batería y el apellido como de la gente que los creó. Ujú. Y hace, bueno, este sí está bien. Entonces lo tramitó. Yo nunca tuve cita con ella, lo tramitó y me mandaron referencia de una vez al psiquiatra. O sea, seguimiento psicológico inexistente. Mm. Pero yo dije, bueno, y es lo que hay. Por lo menos le dieron cita hasta el 2000, Ujú. 3 años después o algo así. Entonces me dieron cita con el psiquiatra y empecé el medicamento. Que el medicamento muchas veces ayuda, claro. No te voy a decir que no ayuda, pero siento que eso idealmente iría acompañado con un seguimiento psicológico para darle a uno herramientas para acoplarse aparte del medicamento. Entonces, el proceso diagnóstico para alguien que piensa que tiene déficit de atención es básicamente un proceso anti gente con Ujú. déficit de atención porque es un proceso de brincar obstáculos, es como un curso de obstáculos de sacar citas, de buscar información, de pelear con la caja, de hacer de todo, que es algo muy retador para alguien con algo que específicamente le dificulta este tipo de cosas. Ujú. Sí, no, es demasiado difícil y también son esas situaciones que también gente con ese diagnóstico experimenta y que no lo habla, ¿verdad? Y son cosas que también la caja tiene que ir mejorando junto con otras cosas más, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, para ir cerrando, me gustaría que cuentes un poco de quién es María ahorita, digamos, ya diagnosticada con el medicamento necesario, ¿qué está haciendo la Mari de ahora? Ujú. Bueno, hablamos mucho como de cómo es una discapacidad, en qué afecta, qué dificultades conlleva, pero aparte de eso, también siento que hay algunas ventajas. Por ejemplo, hoy día en mi trabajo, llevo 4 años trabajando en la misma empresa. Hace poco me movieron de puesto a algo más como administrativo y siento que
un par de mis compañeros me han comentado que ellos creen que también tienen déficit de atención. Y yo digo, qué curioso que en este departamento de 20 gatos hayan varias personas que tengan esto. Y cuando empecé como a llevar a cabo las tareas del trabajo, dije, este trabajo es muy bueno como para gente que tiene este tipo, digamos, de neurodiversidad, porque, por ejemplo, nosotros somos muy buenos con resolución de problemas creativa, con reconocimiento de patrones, con multitasking, dependiendo de lo que sea. Entonces yo decía, este trabajo es como, para mí se sentía a veces como un videojuego. Entonces es como de tickets, por ejemplo, como piensen en IT tal vez. Entonces aparece un ticket y usted lee como cuál es el problema, busca la resolución, busca los documentos y lo resuelve. Entonces era algo como entretenido, por así decirlo, como activo, que más bien fue una ventaja. Digamos, el ADHD, el déficit de atención que yo tengo para ese trabajo. Entonces, además de eso, como te dije, desarrollé como socialmente, soy una persona como muy aventurera, me encanta conocer personas nuevas. Le Entonces, a encanta ir a pesar, meterse a la me montaña. encanta ir a meterme a la montaña. Y yo nada más le digo, nada más mándame fotos y llegue viva. Es lo único que le pido. Aparte, esto del TDAH, a veces los que los tenemos somos como un poquito torpes. Tenemos un problema ahí como con la percepción de los espacios. Y a pesar de eso, yo voy y me meto a la montaña. Que me caigo, que me resbalo, pues Del piso no pasa. del piso no pasa. Entonces he aprendido a lidiar con las dificultades y a tomar ventaja de las cosas de mi neurodivergencia que me hacen única, que tal vez me dan una ventaja, digamos, a diferencia de una persona neurotípica. Entonces he aprendido como a aplicar esas cosas en mi trabajo, a aplicar, por ejemplo, mi interés especial. Yo también como al lado de mi trabajo regular hago diseño gráfico, entonces aplicar como ese interés especial del dibujo a un ingreso Ujú, o cosas así. Entonces hay muchas cosas que son ventaja. ujú. Bueno, muchas gracias por querer hacer este episodio con nosotros. Bueno, aquí cubriendo a Esteban, ¿verdad? Ujú, Em, el otro día estábamos hablando que este es un tema que a usted le apasiona bastante, ¿verdad? Y creo que es importante, como dije, hablar de esto y cómo le sirve bastante a la comunidad que me imagino que van a estar muy agradecidos que por lo menos puedan ver nuestro video, un clip que estamos tocando estos temas y que se deben tocar más seguido, ¿verdad? Y no, muchas gracias. Ahora pasamos a nuestro segmento de cierre de Chisme. ujú. Entonces, bueno, usted ya sabe cómo funciona este segmento. ¿Algún chisme que tenga que pasó esta semana? Bueno, el viernes fui con una nueva amiga, Andrea. Fuimos a un rancho ahí en las nubes de Coronado, donde hay como animalitos, hay caminata, hay un restaurante muy rico. Y en lo que estábamos, uno compra como una bolsa de zanahorias y le da a las ovejas. Hay ovejas, hay gansos, hay pavos reales, hay como todo tipo de bichos, vacas, caballos, conejos. Entonces andábamos ahí y yo feliz, yo vengo como a tocar animales, ¿verdad? Entonces uno entra en el espacio de los animales, no hay como cerca, sino que uno entra, yo que sé, a la conejera o el área de las ovejas, y entramos al área de las ovejas y nos acosaron las ovejas. Sí, Hacían usted contó. como canela a tu perrita, le hacían uno con la patilla como así en el pantalón, durísimo, como, hey, deme a mí zanahorias. Oh, wow. Y aparte de eso, donde estaban las ovejas estaban los gansos. Y los gansos son súper territoriales. Y se pusieron a hacernos bullying, a como hacer bulla y acercarse como amenazadoramente. Oh, no. Entonces, el viernes sufrí bullying por parte de gansos y ovejas. Pero se pasó muy bonito. Bueno, unos gansos atacó a mi pareja. Ajá, No sé sí. cómo sentirme al respecto. Pero bueno, que dicha que llegó viva. Como le dije, me mandó fotos y que llegara viva, lo único que le pido. Eso es lo importante. Pero bueno, mi chisme sería que, bueno, fuimos al Megacon Ujú, el fin de semana pasado. Fuimos con mi hermano y con otra amiga suya.
con Dari, que le enviamos un saludo, y a Liam, que también está ahí con nosotras. Y de hecho, algo muy Ay, curioso. Tami. Ay, Tami, también, saludos a Tami, que ella Escucha el podcast. escucha el podcast mientras hace trabajos. Y también algo curioso que, bueno, estuvo súper lindo. A mi hermano le encantó, le encanta hacer cosplay también. Y algo muy curioso que pasó fue que llegó un seguidor del podcast y me Ajá. saludó. Llegó y me dijo así como, ay, usted es la muchacha del podcast de La Rampa. Y yo, sí. Y ahí empezamos a hablar, saludos a Emilio. Entonces, no sé, fue una experiencia muy bonita que un seguidor nos haya visto. Y estuvo muy bonito el Megacon, como todo, me peinaron, me maquillaron, también a Mari. Hablé con Superman. Llegó el Superman de Smallville, Tom quién? Tom Welling. Y yo estaba en el público y yo pedí si le podía hacer como una pregunta. Era como un... ¿Cómo se llama? Como un Q&A. Ajá, algo así como preguntarle cosas. Así que sí, hablé con Tom Welling. Entonces sí, estuvo divertido. Tal vez le pase el clip a Memo para que lo ponga en el video aquí en el podcast. I'm a big fan as well. Actually, I've been following you since I saw you on Super by the Dozen. Charlie Baker. Yeah. I love Super by the Dozen fans. I want to do a third one, but Charlie doesn't fan one. Really? That Well, would be actually, fun. to be honest, my favorite was the second. It was more fun to shoot the second. Yeah, it was. It actually looked more fun. But also, watching you on Smallville, and but I think I also enjoyed watching you on Lucifer. So I wanted to ask you about that. How was the experience, portraying that character Kate, and your experience working on Lucifer overall? Well, it was great because, first of all, I mean, between Lauren and Tom, I mean, they're great. And Tom knows how to run a show as the lead actor, which was really great. We had mutual friends in common, so we got along really well. But one of the things that you and I were talking about this is I tried to do everything other than what Clark would do, because Clark is sort of, probably will always be some sort of reference point for me, because that's what it was. So I tried to just not do what Clark did. In fact, I remember a couple months into filming, I got called in by the creators and they were a little confused. They're like, oh, we're not sure what you're doing. And I think that what that meant was like they didn't like what I was doing. And I was like, well, I'm doing nothing. And they're like, what do you mean? I'm like, well, he's 4 characters. And I don't want to hit to any of them. So I'm just going to play each scene as each scene without knowing the final result. And I watch it now, I think I was a little bored, to be honest. I would have done it completely different if I could redo it. But the experience itself was amazing. I mean, one of my favorite experiences when I did an episode where Tom Ellis and I, our characters, were a couple. And we had to, and we kissed and all that stuff. And that was my favorite because there was a lot of improv between Tom and I. We just sort of like, and his character was like kind of poking my character the whole time. And it was just a different experience. It was a lot of fun, something very different than what I've ever done. So. Thank you. Pero sí, eso sería. Más bien, bueno, muchas gracias por escuchar y vernos en un nuevo episodio. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Spotify. Así que, si no, eso sería. Y nos vemos en la próxima. Bueno, Chaito. muchas gracias. Chao.